Muy bien, pues ahora junto a Xavi Jiménez compartiremos la mesa Manejo Multidisciplinar de la patología de aorta aguda. La palabra a la primera charla, abordaje diagnóstico del síndrome aórtico agudo, del doctor Burset. Doctora Burset. Vale, pues buenas tardes, soy la doctora Burset, radióloga del Hospital Vall d'Hebron y vamos a hablar del abordaje diagnóstico del síndrome aórtico agudo. Por lo que se refiere a la epidemiología, pues todos sabemos que en nuestro medio el tipo más frecuente es la disección aórtica, con casi un 80% de los casos. Y mayoritariamente tiene una afectación tipo A. Por lo que se refiere a la técnica, el TAC es la técnica que se utiliza en el diagnóstico agudo más frecuentemente por ser muy rápida, muy disponible y tener alta sensibilidad y especificidad. En el contexto de urgencias también se utiliza la ecocardiografía transtorácica por poderse disponer a pie de cama del paciente y poder valorar cómo está evolucionando el paciente. Como podemos ver en los últimos registros de síndrome aórtico agudo, pues el TAC es la técnica más utilizada y ha aumentado levemente su uso y se ha estabilizado, pues bueno, el uso de la ecografía transtorácica pues sigue siendo útil. Pero ¿qué TAC tenemos que utilizar en este contexto, ¿no? Pues en cualquier centro hoy en día se dispone de un TAC de 64 detectores o más, que es un TAC perfectamente útil para hacer una muy buena imagen aórtica. Y si hablamos de si es sincronizado o no, los TACs no sincronizados o helicoidales son muy rápidos. En 8 segundos podemos adquirir todo el volumen y tienen muy buena calidad de imagen. Los TACs sincronizados son más lentos de adquirir, ¿no? Tardaríamos como 20 segundos en adquirir todo el volumen y además en este contexto tendríamos la dificultad de que haya problemas de sincronización con el electrocardiograma o que el paciente al ser inestable pues tenga dificultad para mantener la respiración y haya artefactos de movimiento. Por todo ello, esto puede dar problemas de sincronización que retrasen el estudio y empeoren su calidad, por lo que no es recomendable hacer una adquisición sincronizada en la fase aguda. El protocolo que usamos en nuestro hospital para el estudio de la aorta en fase aguda es un TAC sin contraste, seguido del angioTAC en fase arterial y finalmente siempre le realizamos un TAC en fase venosa para valorar la isquemia y otras cosas que veremos más adelante. También hay que tener en cuenta que en este contexto, si es necesario realizar más fases o añadir otras imágenes, pues hay que añadir lo que sea necesario. ¿Para qué usamos cada fase? Pues el TAC sin contraste, el TAC basal, lo utilizamos para valorar la sangre, sobre todo. En este caso, pues como pueden ver, hay un hematoma de aorta, ¿no? Un aumento denso en la pared de la aorta ascendente, que también se puede ver aquí. Y también tenemos un hemopericardio, ¿no? Contenido denso en el pericardio. El TAC simple también nos serviría para valorar calcificaciones que a veces en el estudio con contraste son más difíciles de ver. Y aquí tendremos el TAC con contraste, el TAC arterial, donde se ve el hematoma en la pared, que en este caso es muy, muy grueso, pero que si fuera más fino, quizá en un TAC directamente arterial, podría ser más difícil de diagnosticar. En la fase arterial también nos sirve para valorar el flap en toda su extensión, valorar las puertas de entrada y reentrada y la afectación de troncos viscerales. Y la fase venosa, que hemos dicho que es muy importante en el contexto agudo, nos sirve para valorar permeabilidad de las luces. En este caso, si se fijan, la luz falsa en el estudio arterial no se contrasta y en el estudio venoso sí. Si solo hubiéramos realizado la fase arterial, quizá hubiéramos dicho que es una trombosis de la luz falsa, que no es verdad, que es un flujo lento que en el estudio venoso se rellena de contraste. También es muy útil para valorar isquemia visceral, ¿no? En este caso es muy claro que en la fase arterial los riñones no están captando contraste y que en la fase venosa tampoco. Pero la fase venosa siempre ayudará a hacer este diagnóstico.
También la fase venosa nos va a servir para valorar los accesos vasculares, los accesos venosos para el posterior manejo y tratamiento del paciente. Y finalmente, en la fase venosa también podemos valorar diagnósticos alternativos si el paciente no tiene un síndrome aórtico, ¿no? Por ejemplo, un infarto o una colecisttis. En cuanto a recomendaciones, si el estudio que realizamos por otro motivo aparece un síndrome aórtico agudo, siempre hay que completar el estudio con un protocolo de aorta, inyectar más contraste y volver a disparar. Y después siempre hay que hacer llegar las imágenes con el paciente si se tiene que derivar en CD o usando un sistema de historia compartida, porque estas imágenes se van a revisar para poder decidir el manejo del paciente, ya sea pues, quirúrgico o ingreso o lo que sea necesario. Entonces, ¿qué información debe llevar el informe de TAC? Pues el informe de TAC en la disección aórtica también tiene que incluir si hay signos de ruptura inminente, como puede ser en este caso el hemopericardio, contenido denso aquí, o un hemomediastino, toda esta sangre libre y reticulación de la grasa, con también derrame pleural denso. Incluso podemos llegar a ver la rotura con extravasación activa de contraste, como podemos ver aquí, con un hematoma. Como hemos dicho, hay que valorar la localización y dimensiones de los desgarros y la extensión del flap, ¿no? En este caso es una disección tipo A, ¿no? Con afectación de la aorta ascendente de forma circunferencial y con una gran desgarro de entrada a este nivel. La disección se extiende por la aorta abdominal con un gran aumento de la luz falsa que está comprimiendo la luz verdadera en este nivel, y el flap se extiende hacia las arterias ilíacas y podemos observar un desgarro en la ilíaca común derecha y como el flap se extiende por la izquierda. Por lo que se refiere a la localización y dimensiones de los desgarros, podemos ver aquí un desgarro grande a nivel de la aorta ascendente, aquí otro a nivel del istmo con una disección retrógrada y un desgarro distal o de reentrada a nivel de la aorta abdominal. ¿Por qué es importante esto? Pues porque al tener un desgarro de entrada o proximal grande de más de 1 centímetro o tener ausencia, o sea, no tener desgarros de reentrada, desgarros distales, da mal pronóstico por aumentar la presión en la luz falsa que puede hacer comprimir la verdadera, entre otras complicaciones. Aquí tenemos otros pequeños desgarros que se relacionan con los ostiums de las arterias viscerales. Aquí, como el flap se está extendiendo por la arteria mesentérica superior con un desgarro a este nivel. Y aquí tenemos la afectación visceral que también debemos describir en el informe. En este caso, la luz falsa está comprimiendo la verdadera y el flap está ocluyendo los ostiums de las arterias viscerales. Esto es una afectación dinámica. Cuando el paciente es tratado con un TEVAR, la luz verdadera se expande y, por tanto, los ostiums quedan libres y ya quedan irrigados. Aquí tenemos una afectación estática, que sería cuando el flap se extiende por el vaso, cuando el vaso está disecado, y pues puede ser que haya rotura distal o no. Cuando no hay rotura distal puede producirse una trombosis, como en este caso. Como hemos dicho, es importante valorar la permeabilidad de las luces, si existen trombos, tanto en la luz verdadera como en la luz falsa. Y si ya pasamos al hematoma, aparte de describir pues, la extensión y el grosor que tiene el hematoma, también tenemos que describir en nuestro informe si existe alguna de estas lesiones. Los intramural blood pools son estas pequeñas colecciones de contraste dentro del espesor del hematoma que acostumbran a tener unos pequeños comunicaciones focales puntiformes con la luz del vaso y que acostumbran a estar en relación con pequeños vasos pues intercostales o bronquiales. Y también hay que describir si existen focal intimal disruptions, que son ya lesiones intimales de más de 3 milímetros, que estas tienen mal pronóstico y que pueden derivar, por ejemplo, en disección. Y finalmente la úlcera penetrante, que son placas ateromatosas ulceradas con protrusión de la pared y que acostumbran a asociar reticulación de la grasa y hematomas segmentarios a este nivel, que se localizan en la aorta torácica descendente y se producen en pacientes ancianos con múltiples factores de riesgo cardiovascular.
Entonces, estas lesiones no aparecen en aorta ascendente y un mismo paciente, al ser una patología muy crónica y tener muchos factores de riesgo, pueden tener más de una. Así que, ¿qué deberíamos tener en cuenta cuando hacemos el diagnóstico de síndrome aórtico agudo? Pues que el TAC es la técnica principal para el descarte y la clasificación y que en urgencias la ecografía transtorácica también puede ser muy útil. Que el protocolo de TAC siempre debe incluir fase simple, arterial y venosa, como hemos dicho, esta última es muy relevante, y que las imágenes deben ser enviadas con el paciente al hospital al que se vaya a tratar para un correcto manejo del mismo. En el informe de TAC debe constar, aparte del tipo y la clasificación del síndrome aórtico, tenemos que incluir los signos de ruptura, la localización y dimensiones de los desgarros, tanto proximal como distal, como hemos visto, la extensión del flap y las ramas, la afectación visceral y la permeabilidad de las luces si existen trombos. Y finalmente, en el caso de los hematomas, no olvidarnos de estas dos entidades. Yo ya estoy, así que doy paso al doctor González, que hablará del abordaje anestésico. Bueno, voy a hablar del manejo anestésico y posoperatorio del síndrome aórtico agudo. Ya hemos visto que es una patología compleja con una elevada morbimortalidad. Entre dos grandes grupos distinguimos aneurismas y las disecciones. Y lo que es fundamental para la evolución es que sea un equipo con experiencia, un equipo en imagen con un diagnóstico adecuado y que este paciente sea tratado por el equipo de aorta que se llama, igual que el heart team, pues el aorta team, vamos a decir. No solo cardiólogos experimentados en imágenes, sino cirujanos, anestesiólogos, perfusionistas y neurofisiólogos capaces de tener una adecuada monitorización y tratamiento. Recomendar la guía anestésico-quirúrgica que ha sido realizada por la Sociedad Española de Anestesia y las sociedades de cirugía cardiovascular y endovascular, en el que nos hacen un recorrido no solo por los diagnósticos, las técnicas quirúrgicas abiertas y endovasculares, sino también por el abordaje anestésico y posoperatorio de estos pacientes. El paciente nos va a llegar a quirófano una vez diagnosticado y tiene que estar perfectamente controlada la presión arterial, la frecuencia y el dolor. El dolor muy importante, y entre las implicaciones anestésicas que vamos a tener en cuenta va a ser una planificación adecuada con el servicio de cirugía, el aviso a banco de sangre si predecimos que va a necesitar grandes cantidades, la monitorización hemodinámica invasiva de forma adecuada, gasto cardíaco, ecografía transesofágica, temperatura, el INVOS, sonda de diuresis con temperatura central, gasometría seriada, si disponemos de tromboelastografía, que luego nos hablará la doctora Amparo López de ella mejor, para el control de sangrado posoperatorio, vías de gran calibre, y vamos a realizar una intubación con una inducción muy suave, controlando en todo momento de forma continua la presión arterial, evitando que haya episodios de hipertensión aguda que puedan desembocar en un sangrado o una rotura brusca de la aorta. Estableceremos una ventilación con parámetros de protección pulmonar y tendremos preparados medidas como el infusor rápido, perfusiones de inotrópicos y vasodilatadores preparados. La monitorización es importante que se realice en muchos casos con la canalización de dos arterias, si tenemos canalización o perfusión a través de la arteria axilar, o se trata de un aneurisma tóraco-abdominal para tener perfusión proximal y distal, monitorización ecocardiográfica para ver si hay alguna alteración asociada, aunque venga diagnosticada como una valvulopatía, o la canalización de los pelos y si hay que canalizar de forma endovascular la arteria o la vena femoral, la monitorización cerebral con electroencefalografía, el BIS, el NIRS o el INVOS, Doppler transcraneal bilateral, monitorización de oximetría del bulbo de la yugular o potenciales sensitivos o motores si tenemos experiencias. Son pacientes muy complejos en el que la monitorización es muy exhaustiva durante todo el procedimiento. Aquí vemos que incluso tenemos monitorizados los frénicos para ver si hay alguna alteración y nos puede influir en el posoperatorio con insuficiencia respiratoria asociada. ¿Cuáles son las recomendaciones para minimizar el riesgo cerebral durante el intraoperatorio? Fundamental la neuromonitorización, evitar caídas mayores del 20% con respecto al basal en el INVOS, en la saturación regional de oxígeno, mantener unos valores superiores de 40, monitorizar la temperatura central y periférica, hacer protección en parada circulatoria, hipotermia moderada hasta 26 grados, el uso de barbitúricos, corticoides, magnesio también está recomendado, y es muy importante realizar un calentamiento lento y progresivo.
más importante que de la hipotermia mantenida. Aquí vemos unas imágenes de un graf para mantener una perfusión axilar, para mejorar la perfusión cerebral o incluso la perfusión directa de tronco supraórtico si no conseguimos un INVOS adecuado durante el procedimiento. Tendremos preparados inotrópicos, noradrenalina para el mantenimiento de las presiones de perfusión, dobutamina para favorecer el mantenimiento del gasto cardíaco, adrenalina muchas veces de gran utilidad, aunque por el aumento del consumo de oxígeno intentaremos descender lo antes posible una vez estabilizado hemodinámicamente el paciente. Y por supuesto vasodilatadores porque son pacientes con una hipertensión arterial en muchas ocasiones de muy difícil control. En el postoperatorio nos vamos a centrar en 3 puntos: control riguroso de la tensión arterial, valoración y control del sangrado y valoración neurológica precoz. Toda la prevención de las complicaciones, ya sean neurológicas, renales, hemodinámicas y respiratorias, no eximen al anestesiólogo o al intensivista que le esté llevando en el postoperatorio de una adecuada analgesia, normotermia y nutrición que van a influir en la recuperación de estos pacientes de forma más adecuada. Por tanto, tendrán conocimiento de un manejo de fármacos vasoactivos que manejarán según necesidades del paciente para mantener una buena presión de perfusión visceral, optimizando la precarga guiadas por objetivos, estos por la monitorización adecuada, una valoración neurológica precoz, el control de la hemostasia con sistemas como tromboelastografía o ROTEM, el control del dolor según los protocolos del dolor al centro y control de la temperatura con tratamiento de la hipertermia de forma precoz. Un tema importante es el recambio aórtico que estamos viendo en los últimos años mediante las prótesis híbridas Toraflex, que es última de las técnicas introducidas para el tratamiento de las lesiones complejas y que luego hay una charla de un compañero. Y sí que quiero comentaros que en nuestra serie que presentamos el año pasado en la Sociedad Española de Anestesia, las complicaciones respiratorias e infecciosas fueron la causa más frecuente de ingreso prolongado en la UCI. Tuvimos 2 casos de compresión del bronquio principal izquierdo con malacia por la luz falsa al expander la Toraflex. Entonces, las complicaciones respiratorias son una de las complicaciones más frecuentes que vamos a tener en estos pacientes. Otro área que tenemos que tener bastante, porque tiene unas implicaciones muy importantes desde el punto de vista neurológico, son aquellos aneurismas muy extensos, los aneurismas tóraco-abdominales que tienen ciertas diferencias con el resto de aneurismas torácicos. No requieren parada cardíaca, su extensión es amplia, pudiendo sobrepasar el diafragma, y su tratamiento quirúrgico conlleva riesgo elevado de paraplegia posoperatoria. Muchos de ellos, la mayoría, están asociados a conectivopatías como el Marfan, el Ehlers-Danlos o el Low-Stitch. Tenemos que tener consideraciones anestésicas en el sentido, el clampaje, como en este caso, está muy próximo al nervio recurrente radial y vamos a necesitar perfundir distalmente para evitar el fallo hepático y renal de estos pacientes. Por tanto, alto riesgo de paraplegia, de fallo renal, cardíaco y pulmonar y asociado problemas de sangrado y coagulopatía en estos pacientes. Esta es la colocación del paciente y lo que nos va a diferenciar desde el punto de vista del manejo anestésico va a ser que es necesaria la colocación de un catéter de drenaje del líquido cefalorraquídeo y la necesidad de ventilación diferencial con un tubo de doble luz. Estableceremos de todas formas parámetros de ventilación de protección pulmonar y tendremos a mano mantas de calor o calentadores de suero, dada la necesidad de infusión de gran cantidad de hemoderivados. A la hora de establecer una ventilación diferencial, realizaremos maniobras de reclutamiento de este pulmón y realizaremos un cambio del tubo de doble luz o del bloqueador endobronquial. Antes del cambio realizaremos una fibrobroncoscopia de limpieza antes de pasar a un tubo de una luz y que el paciente pase la UCPOCU. El procedimiento quirúrgico es muy extenso, es muy agresivo y tiene unos efectos muy importantes. Hemodinámicos, pues vamos a registrar un aumento de la poscarga del ventrículo izquierdo, una alteración de la eficacia contráctil, el aumento del consumo de oxígeno con una disminución de la perfusión coronaria y es necesaria la administración de vasodilatadores en ese momento para minimizar la respuesta hemodinámica. ¿Cuáles son los efectos de la ventilación diferencial a nivel hemodinámico? Se produce vasoconstricción pulmonar hipóxica, las atelectasias y secundariamente al aumento de las resistencias vasculares pulmonares va a dar lugar a hipertensión pulmonar.
Comentaros que en este artículo de Takeda hablan de la disfunción diastólica producida en las reparaciones endovasculares por alteración y por la rigidez de la misma prótesis, con una tolerancia muy baja al ejercicio en los pacientes que ya tienen previamente antecedentes de disfunción diastólica. La realidad es que nos encontramos con un corazón que está sometido a un aumento brusco de la poscarga, a situaciones de taquicardia, hipertensión, con alteraciones de la coagulación e un incremento del trabajo miocárdico muy importante que necesita, y en algunas ocasiones se producen descargas de catecolaminas y mediadores muy importantes. Deciros que en estos casos la perfusión directa del tronco celíaco mediante derivaciones izquierda da lugar a una mejoría importante en cuanto a las alteraciones de la coagulación y de la infección posoperatoria, a disminuir el tiempo de isquemia hepática y la perfusión renal, no solo con los pulpos de perfusión, sino con perfusión de cristaloides, que en muchos casos se utiliza para proteger de la insuficiencia renal posoperatorias. En estos bypasses, como recomienda el grupo de Coselli, recomiendan un mantenimiento de una presión arterial proximal de 70 y 80 milímetros de mercurio y una distal media similar como se pretende. El caballo de batalla va a ser la incidencia de paraplegia, que asciende en los centros con mejores experiencias hasta un 10%, incrementándose progresivamente en centros con menores experiencias. ¿Qué podemos hacer para mejorar esa presión de perfusión? Drenaje de líquido cefalorraquídeo, mantener una presión menor de 10 milímetros de mercurio, detectar los factores de riesgo asociados que pueden prevenir o predecir la aparición de esa paraplegia, como es la existencia de cirugía abdominal previa, la enfermedad arterial previa y la colocación del drenaje de líquido cefalorraquídeo, que actualmente estamos extrayendo de forma continua con el sistema LicoWAR. ¿Cuál va a ser el factor más importante en el desarrollo de isquemia medular? Bueno, el factor determinante y más importante va a ser el tiempo y la duración del clavaje. Mejorará y disminuirá si realizamos perfusión selectiva intraoperatoria de las arterias intercostales y si somos capaces de reimplantar de forma más precoz esas arterias a la prótesis una vez terminada la anastomosis aórtica proximal. Por tanto, todas nuestras medidas van a ir encaminadas a la organoprotección, ya sea con la monitorización, ya sea con la perfusión renal, con la ventilación de protección utilizando volúmenes tidals bajos y maniobras de reclutamiento, monitorización neurológica y la medida de la presión de líquido cefalorraquídeo con la monitorización de potenciales evocados. Realizaremos una extubación con una valoración neurológica adecuada y si existen déficit estableceremos un circuito para realizar de forma precoz el diagnóstico de imagen, ya sea TAC urgente o en los tóracos abdominales si existe sospecha de parálisis, resonancia magnética nuclear y si no hemos colocado el drenaje de líquido cefalorraquídeo, implantarlo de forma precoz. En el caso de sospecha o de oligoanuria de fallo renal, implantaremos hemodiafiltración precoz. Comentaros que en este artículo los predictores de mortalidad están asociados a la edad, el fallo renal, la cirugía urgente como uno de los factores determinantes, la extensión del aneurisma y que la disfunción ventricular en pacientes que tienen una fracción de eyección menor del 50% es un factor de mortalidad independiente de si está o no asociada a enfermedad coronaria. La incidencia de complicaciones pulmonares está estimada entre el 55 y el 62% de los pacientes, una incidencia altísima. Y entre los mecanismos potenciales de daño pulmonar tenemos la sobredistensión, la necesidad en muchos casos de ventilarlos con presión más alta de lo habitual, las atelectasias que se producen y la liberación de mediadores inflamatorios, lo que llamamos biotrauma, la liberación de mediadores como la interleuquina 1, la interleuquina 6 y el factor de necrosis tumoral. Recomendaros este artículo en el que los autores hayan una disminución significativa en el porcentaje de complicaciones asociados a esta reparación en los pacientes a los que se le coloca ventilación no invasiva 2 horas cada 8 horas durante 2 días después del procedimiento quirúrgico. Y entre los factores que favorecen el desarrollo de la insuficiencia renal o que podemos pensar que estos pacientes la van a desarrollar, está la función renal alterada previa a la cirugía, la extensión del aneurisma, el tiempo de isquemia del injerto,
el tiempo total de cirugía, el desarrollo de síndromes de reperfusión, la cantidad de hemoderivados transfundidos y pacientes que han presentado inestabilidad hemodinámica durante todo el procedimiento, con lo cual se recomienda el establecimiento de una terapia sustitutiva renal de forma precoz. Dos palabras para terminar del uso del ECMO posoperatorio. El uso del ECMO como soporte hemodinámico y soporte respiratorio en estos pacientes. Esta revisión, que salió en diciembre, dice que aunque no existe una completa evidencia a favor o en contra del ECMO postoperatorio en cirugía de aneurisma o en disecciones agudas, parece que su uso estaría justificado en aquellos pacientes con inestabilidad hemodinámica refractaria a altas dosis de inotrópicos. También comentaros el uso del ECMO en el síndrome respiratorio secundaria a la reparación de los aneurismas tóraco-abdominales, que en muchos casos podemos sospechar o desechar o tomar como última opción por el miedo al hematoma medular por el drenaje de líquido cefalorraquídeo, y en el grupo de Coselli nos muestran en este artículo 3 casos con un perfecto manejo de la coagulación que no incidió con recuperación completa del distrés respiratorio con el uso del ECMO posoperatorio. Para terminar, decir que nuestras maniobras y acciones anestésicas perioperatorias, tanto del intra como el posoperatorio, tienen como objetivo principal la prevención de la aparición de complicaciones asociadas. Protección neurológica, pulmonar, renal, mediante la optimización hemodinámica del paciente. Muchas gracias. Pues nada, yo tengo que hablar en la disección aórtica aguda tipo A. ¿Qué hacemos? ¿Somos conservadores o somos agresivos? Bueno, lo que sabemos es que el síndrome aórtico agudo tipo A tiene una mortalidad altísima sin cirugía, de más del 50%, que fundamentalmente se acumula en las primeras 24 o 48 horas, y que estos pacientes de lo que se mueren es de porque se rompe la falsa luz, fundamentalmente en la aorta ascendente, porque hacen un síndrome de malperfusión coronaria, cerebral o visceral, o por la insuficiencia aórtica aguda. Y por lo tanto, el primer objetivo, no el único, pero sí el primero, es salvar la vida del paciente. Y para ello, pues tenemos que resecar la puerta de entrada y su segmento aórtico correspondiente, tenemos que redirigir el flujo por la luz verdadera y tenemos que corregir la insuficiencia aórtica aguda. Bueno, es verdad que muchas veces, no sé si en la mayoría, con esta técnica, que es el tubo supracoronario más el hemiarco, pues suele ser suficiente para cumplir estos objetivos. Básicamente sustituir la aorta ascendente y hacer una anastomosis distal biselada, metiéndonos un poco en el suelo del arco aórtico, y próximamente pues hacer una reparación más o menos de lo que es la disección en la raíz, pues con teflón, pegamento y resuspender los velos, ¿no? Las comisuras, mejor dicho. Bueno, pero ¿es esto suficiente? Pues es verdad que lo que sabemos es que cualquier cirugía que hagamos en la cirugía de la disección aórtica aguda tiene una mortalidad importante. Si el paciente sobrevive, su supervivencia a largo plazo está comprometida y disminuida con respecto a pacientes equivalentes en igual sexo y edad. Y si el paciente no se muere, pero desde luego tiene más incidencia de necesitar reintervenciones sobre la aorta residual. Por lo tanto, la pregunta es, si somos más agresivos en la raíz y la sustituimos, fundamentalmente, si es posible, siempre preservando la válvula aórtica, y si somos más agresivos en el arco, hacemos, yo creo que lo que sería el estándar hoy en día, un frozen elephant trunk, vamos a conseguir mejorar la supervivencia de estos pacientes y disminuir la incidencia de reintervenciones. Pues hombre, si uno directamente se mete a buscar bibliografía, es verdad que puede encontrar argumentos para defender una cosa y la contraria. Pero bueno, es verdad que hay una serie de hechos que yo creo que son incontestables. Y con respecto a la raíz de aorta, sabemos que un porcentaje de estos pacientes, que puede variar a lo mejor entre el 10 y el 20-25%, vuelven por patología de la aorta, de la raíz de la aorta. Y esta patología suele ser que se vuelva a disecar la raíz y hacen insuficiencia aórtica, que se dilatan los senos de Valsalva, que hacen un pseudoaneurisma de la anastomosis o distintas combinaciones de estas tres. Claro, y lo que no queremos encontrarnos es esto. Dentro del catálogo de desgracias que voy a presentar, todas son nuestras, no he tenido que buscarlas fuera. Aquí tenéis varios pseudoaneurismas de distinto tipo, algunos son pequeños, otros son más grandes y algunos de ellos pues, supone un reto, ¿no? Una cirugía compleja, de un riesgo quirúrgico importante. Aquí os pongo dos pacientes que se fueron fenomenal, con cero insuficiencia aórtica, y meses después pues vuelven con una redisección de la raíz y con insuficiencia aórtica severa, incluso con insuficiencia mitral. Por lo tanto, tenemos que intentar buscar qué pacientes tienen un perfil de riesgo o algo que nos haga sospechar que tienen mayor probabilidad de volver con patología en la raíz de la aorta.
Hombre, este estudio dice una cosa obvia. Por supuesto, la preservación de la raíz de la aorta es un factor de riesgo para que el paciente se vuelva a intervenir de la raíz. Pero quizás la otra cosa interesante que ya sabemos los cirujanos de hace tiempo es el GRF, ¿no? El uso indiscriminado del GRF, sobre todo en la raíz de aorta, pues es verdad que produce un tipo de reacción inflamatoria que muchas veces puede facilitar a medio plazo la redisección y los aneurismas. Persistentemente en la biografía tenemos la insuficiencia aórtica. Independientemente del mecanismo, la presencia de insuficiencia aórtica severa es un factor predictor de necesidad de reintervención en la raíz, si no la sustituimos. Y luego otras dos cosas también bastante reconocidas. Los senos de Valsalva dilatados, por supuesto, y la mayor destrucción de la raíz. Es decir, cuando la disección se mete de verdad en la raíz, desinserta 2 o 3 comisuras, se mete por las coronarias, la ruptura intimal está en la raíz. En esas circunstancias sabemos que si intentamos hacer un apaño en la raíz, podemos hacerlo, pero las probabilidades de que el paciente vuelva no son pequeñas. ¿Y qué pasa con la aorta distal, con el callado aórtico? Pues aquí hay información más dispar. Aquí podemos encontrarnos series de varios cientos de pacientes donde te dicen que a los 10 años solo el 5% de los pacientes han requerido intervención y series donde dicen que hasta el 40% de los pacientes han requerido intervención. ¿Esto qué significa? ¿Que son pacientes distintos? No, esto significa que son equipos quirúrgicos distintos. Son equipos quirúrgicos más agresivos, probablemente, más proactivos, que siguen más a los pacientes. Estos pacientes a lo mejor también son mejor seguidos y, por lo tanto, tienen más incidencia de reintervención. Porque estos pacientes, menos, pero vuelven. Y aquí os presento varios casos. Lo más frecuente es esto de la izquierda, que crezca la falsa luz, permanezca permeable en la aorta, en el callado y en la aorta torácica, y crezca y desarrolle un aneurisma del arco torácico o toracoabdominal. Esto es menos frecuente, pero también nos pasó en un paciente. La falsa luz no crecía, pero lo que sucedió es que progresivamente la luz verdadera se fue aplastando. Y fijaros, es una lámina en el arco aórtico, en los troncos supraórticos y en la descendente próxima. Aquí tenemos 2 pseudoaneurismas de la anastomosis distal y aquí este paciente se le hizo en seno de la disección de aorta, se le hizo una sustitución del callado aórtico clásica, estándar, y a pesar de ello, durante el seguimiento se continuó dilatando la falsa luz y encima hizo un pseudoaneurisma de la anastomosis distal. O sea que tenemos que buscar factores que nos ayuden a detectar qué pacientes tienen riesgo. Bueno, ahora mismo un poco se está planteando el Frozen Elephant Trunk como un poco el paradigma o la terapia de elección en síndrome aórtico agudo, al menos en algunos subgrupos de pacientes. Pues es verdad que tampoco hay tanta información, sobre todo de calidad. ¿No? Esto es un metaanálisis, pero claro, hacer un metaanálisis sobre series observacionales de grupos muy seleccionados, con mucha experiencia, sin grupo control, pues hombre, las conclusiones a lo mejor no son demasiado sólidas, pero es verdad que si de entrada nos tiramos en plancha y decidimos que a todos los pacientes les vamos a hacer Frozen Elephant Trunk, creo que estaremos todos de acuerdo que seguramente nuestra mortalidad hospitalaria va a aumentar. No está claro, aquí hay una discusión si vamos a mejorar la supervivencia del paciente. Lo que sí parece bastante claro es que la mayor agresividad, el uso del Frozen Elephant Trunk, sí vamos a conseguir aumentar la trombosis de la falsa luz en la aorta torácica, por lo tanto disminuir la dilatación y por lo tanto disminuir la necesidad de reintervenciones. Bueno, dentro de esos factores de riesgo que tenemos que buscar para ver qué pacientes tienen más riesgo de hacer patología de la aorta distal, bueno, pues el más obvio, obviamente, es que el paciente tenga la falsa luz permeable. Lo que pasa es que la falsa luz permeable está en casi todos los pacientes después de hacerle un tubo y un hemiarco. Pero si además de la falsa luz permeable el paciente tiene una conectivopatía, ya de base tiene una aorta dilatada o justo tras la cirugía la luz, o mejor dicho, antes o después la luz verdadera tiene cierto compromiso y es menos del 25% del total del diámetro, pues estos pacientes tienen más riesgo de que esa falsa luz continúe creciendo y que por lo tanto nos vuelvan. Claro, la falsa luz está permeable porque hay comunicaciones entre la luz verdadera y la luz falsa. Lo que pasa es que las comunicaciones no son la excepción, son la norma, las múltiples comunicaciones. Y aquí tenéis un estudio donde la mayoría de los pacientes, después de hacer un hemiarco, tenían reentradas en el arco, en los troncos supraórticos o en la torácica descendente. Incluso es que había hasta un 20% de pacientes en los que aparecen nuevas comunicaciones durante el seguimiento. Pero lo que está claro es que si un paciente tiene una reentrada grande de más de 1 centímetro en el arco, en los troncos supraórticos, una aorta torácica descendente proximal, este paciente tiene más riesgo de que le crezca la aorta torácica y, por lo tanto, tiene más riesgo de tener que ser reintervenido. De manera que la pregunta es, ¿técnica conservadora o ampliamos? Pues la respuesta, como os podéis imaginar, es depende. ¿Y de qué depende? Pues depende del paciente, obviamente, la edad, la comorbilidad, si tiene una conectivopatía. Depende de la anatomía. Este quizás es el factor más importante que luego va a venir matizado por los demás. Si la raíz está dilatada, para el tema de la porción proximal, si la rotura intimal está en la raíz, si el callado está dilatado, en fin, etcétera, ¿no? Luego tenemos
La situación clínica no es lo mismo un paciente estable, sin dolor, que se opera de una manera, entre comillas, no digo electiva porque es una urgencia, pero en una buena situación general, que un paciente que a lo mejor hay que operar la carrera en situación más o menos catastrófica, o cardiogénico, malperfusión, incluso con un pronóstico neurológico incierto. Y por último, otra variable que también todos sabemos que es fundamental, que es la experiencia del equipo quirúrgico. Porque muchas veces esta patología, que probablemente puede ser de los retos técnicos más grandes, es afrontada por un equipo quirúrgico que ya de base a lo mejor tiene una experiencia no especialmente grande, incluso una cirugía electiva. En cualquier caso, esto se resume en poner en los dos platos de la balanza, por un lado, el riesgo quirúrgico de ser más agresivo frente al riesgo a largo plazo de ser más conservador. Y esto es una cuestión de sentido común, pero sentido común apoyándonos en algunos datos objetivos. De manera que yo creo que en la raíz aórtica, hay que ser más agresivo y sustituirla cuando el paciente tenga una conectivopatía, cuando esté dilatada, 45 milímetros parece un tamaño razonable, cuando existe afectación extensa, o sea, no está disecado solo el seno no coronario, están disecados 2 o 3 senos, desinsertadas las comisuras, o la rotura intimal está en la raíz, y luego aquellos pacientes en los que tienen fundamentalmente insuficiencia aórtica severa. Es verdad que si el paciente no está dilatada la raíz, no está disecada, o la disección solo afecta al seno no coronariano y la válvula aórtica normal y la insuficiencia aórtica no es más de moderada, pues parece razonable que podemos ser conservadores. Y con respecto al callado, ser agresivo, y yo asumo agresivo a sinónimo de Frozen Elephant Trunk, sería para las conectivopatías, para aquellos pacientes que tienen un arco o una aorta torácica descendente dilatada, si tiene una rotura intimal, si no la principal, una reentrada grande en el arco aórtico o la aorta torácica descendente proximal, y aquellos pacientes que o bien tienen un síndrome de malperfusión en fase incipiente o aquellos pacientes en los que vemos en el TAC que tienen colapsada la luz verdadera en la aorta torácica y por lo tanto el riesgo de que persista y que haga malperfusión en el postoperatorio es grande. Y en el resto, pues probablemente sea suficiente con hacer un hemiarco. Siempre todo esto, he dado variables anatómicas, siempre condicionado o modulado por el perfil y el contexto. Obviamente, frente a un paciente joven, entre comillas, sano, sin comorbilidad, en situación estable y un equipo experto, nos tiene que animar a poco bajar el listón y ser más agresivos, tanto en la raíz como en la aorta distal, y por contra, un paciente de más edad, con comorbilidad o una situación clínica muy comprometida, y luego encima en el contexto de un equipo más inexperto, al revés, nos puede obligar o hacer que tengamos que ser un poquito más conservadores. En cualquier caso, como conclusión, yo creo que para mejorar los resultados en la disección aguda tipo A, no solamente tenemos que disminuir la mortalidad hospitalaria, que tenemos que disminuirla, sino que tenemos que también disminuir la incidencia de reintervenciones y aumentar la supervivencia a largo plazo. Y para ello, pues es clave un equipo quirúrgico experimentado que sea capaz de seleccionar el tipo de intervención más adecuada para cada paciente y que hagamos un seguimiento estrecho de los mismos. Y eso es todo. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Yo hablaré un poco acerca de la centralización de la patología aórtica. El esquema general será un poco hablar de la experiencia que hay en general de la centralización de la cirugía electiva, de la experiencia que tenemos en Cataluña de la cirugía electiva, y luego me sentaré a hablar un poco de la patología aórtica aguda, tanto a nivel general como nuestra experiencia y nuestra experiencia como hospital. Un poco este ya es un gráfico clásico para nosotros cuando se empezó a centralizar la cirugía aórtica. Esto es un estudio del Reino Unido, donde vieron que a nivel general la mortalidad era demasiado alta de la cirugía aórtica, 7,4%, y analizaron y vieron que a menor número de pacientes, mayor tasa de mortalidad, que es la que nos da esto, que esto ya es algo muy discutible que ya todos conocemos. Llama la atención que ellos consideraron que vieron que el 80% de las cirugías aórticas realizadas eran en centros de menos de 33 casos por año. Y estos centros tenían una mortalidad de un 8,5. Pero aún así, la mortalidad en los centros de alto volumen, que se consideraban de alto volumen, eran de un 5,9%. Y consideraban centros de alto volumen los que tenían más de 43 casos por año. Bueno, a raíz de esto inició un poco la discusión sobre si se debería centralizar esta patología. En Cataluña, en el 2015, ya en el 2013, 2014 sufrimos un proceso, esto es con respecto a la cirugía aórtica abdominal. En el 2013 y en el 2014 hubo un proceso de centralización de la patología aórtica,
De tal forma que a partir de enero del 2015 se intentó centralizar toda esta patología en 10 hospitales. Antes del 2015 se hacían 25, aproximadamente 25 hospitales, y después del 2015 pasamos a hacer 10 centros. Se consideraron centros de alto volumen los centros que tenían más de 30 cirugías por año. Para una población, Cataluña tiene una población de 7,5 millones. ¿Qué vimos? Aquí tenemos un poco, una gráfica un poco de los resultados. ¿Qué pasó? Aquí tenemos la cirugía electiva y abajo la cirugía de urgencias. En cuanto a los procedimientos, vimos que se aumentaron los procedimientos endovasculares y cayó la cirugía abierta. Y en cuanto a la cirugía de urgencia, pasó lo mismo. En lila tenemos la cirugía endovascular que también aumentó, y por contraparte la cirugía abierta en cuanto a la cirugía de urgencia disminuyó. Esto es importante, pero también lo más importante que vimos es la mortalidad, que es en realidad lo que nos termina interesando. Este es un análisis de mortalidad de 30 días, pero aún así hubo unos datos interesantes en los cuales aquí abajo tenemos la cirugía electiva, y en general, al centralizar, al pasar a ser 10 hospitales, vimos que bajó 2 veces la mortalidad, de 4,7 a 2% la mortalidad en la cirugía electiva. Como ven aquí, esta es la cirugía de urgencias. Aquí se pasó algo muy extraño. Lo que vemos es, sí que disminuyó de 53 al 41%. Sobre todo disminuyó en la cirugía abierta. Pero a grandes rasgos, 41%, o sea, 42%, dista mucho de lo que se recomienda. A pesar de que se centralizó la cirugía de urgencia en 10 centros, el beneficio de la cirugía, de esta centralización, vio muy poco en la cirugía de urgencia. Pero bueno, ¿qué ha pasado? ¿Qué pasa? ¿Por qué la cirugía electiva sí fue tan bien y qué ha pasado con la cirugía de urgencias? ¿No ha funcionado la centralización? ¿Será que la N de pacientes es muy baja? ¿Será que está fallando el diagnóstico y el traslado? ¿Qué experiencia tenemos en otros países si hablamos solo de cirugía aórtica de urgencias? Este es un metaanálisis que en 11 países entre Europa y Australia, en el cual se analizaron 9.273 pacientes con aneurisma de aorta roto, en donde básicamente concluyeron 2 cosas, que es básicamente lo que va a estar este tema, que los pacientes con un volumen hospitalario de más de 22 cirugías por año tenían una menor mortalidad, y los pacientes que se operaban en un centro que tenían disponible un quirófano híbrido y por lo tanto se le podía ofrecer al paciente EVAR abierto o EVAR y luego abierto, o sea, que tenían todas las opciones, eran los que más se beneficiaban y tenían menos mortalidad. Este es el gráfico. Llama la atención que hay centros con 1 a 4 casos por año, pero con una mortalidad del 32%, cuando nosotros en Cataluña tenemos una mortalidad del 42%, de casi el 42%. Aún en centros de muy bajo volumen, atención que tienen una mortalidad relativamente aceptable. Pero aún así, este artículo recomendaba que se debería descentralizar la patología aórtica aguda en centros que tuvieran alto volumen. Obviamente, en contra va que estos pacientes tendrían que trasladarse desde lugares lejanos al centro de referencia. Ahora, en cuanto a la experiencia que tenemos en Cataluña, si nos fijamos aquí al lado derecho, recientemente se ha publicado un artículo de la experiencia de Cataluña, donde vemos que en 10 años han habido 717 aneurismas de aorta rotos, de los cuales no se operaron el 39%, con una mortalidad global del 70%, pero con una mortalidad quirúrgica del 48%, que es de lo que estamos hablando. En el grupo anterior vimos que la mortalidad de Cataluña era del 42%, pero eso era después de haberse hecho la centralización. Este es el promedio de mortalidad a 10 años. Estamos casi al 50% en mortalidad de cirugía aórtica. Y aún luego de haber pasado el filtro de los pacientes que se desestiman para cirugía. Entonces, ¿qué pasa? Si nos vamos aquí a la izquierda, tenemos una fotografía de cuáles son los 10 hospitales en los que se ha centralizado la patología aórtica, tanto electiva como de urgencias. Y
Si en 10 años hubieron 717 pacientes, quiere decir que por año tenemos en Cataluña aproximadamente 72 pacientes. Entre esos hospitales difíciles, o sea, por hospital son 7 pacientes. Esto es lo que en realidad lo que nos dice es que la centralización en el caso de la cirugía aórtica urgente se ha quedado muy corta. Vemos que básicamente entre 3 o 4 hospitales son los que tienen el máximo volumen, y aún teniendo un volumen alto, este es nuestro caso, por ejemplo, vemos que nosotros recibimos el 20% de la patología y somos el que más recibe, pero estamos hablando de 14 pacientes al año. Entonces, aún así, el volumen para los estándares que se piden es demasiado bajo. Aquí, en esta anterior, les hablaba de los aneurismas de aorta, pero si extendemos la fotografía a toda la patología aórtica, a la disección de aorta torácica, a la disección de aorta abdominal, a la disección de aorta toracoabdominal, a los aneurismas de aorta torácica, es difícil encontrar estos datos porque, desgraciadamente, el CIE-10 no codifica correctamente una disección tipo A, una disección tipo B, así es que se mezclan mucho los datos. Pero la fotografía es muy similar. En nuestro hospital recibe aproximadamente el 18% de todo el centro, luego el hospital de Belviche otro, y luego tenemos el Clínic y San Pau. Básicamente son los centros de los que se mueve el mayor volumen de este tipo de patología. Y aún así, el volumen es muy corto en estos cuatro hospitales. ¿Qué encontramos? ¿Cuáles son los principales problemas que hemos encontrado con respecto a la mortalidad de la patología aórtica? Pues bueno, obviamente que la patología aórtica en Cataluña es demasiado alta. Luego, que 10 hospitales son posibles referentes. Eso hace que haya 7 pacientes por año por hospital, que de entrada es una N muy baja. Luego de esto, no todos los hospitales disponen de quirófano híbrido, no todos los hospitales disponen de helipuerto y no todos los hospitales disponen de guardias presenciales de todos los equipos de lo que llamaríamos el equipo de aorta. O sea, guardia presencial de cirugía cardíaca, guardia presencial de cirugía vascular, guardia presencial de anestesia cardiovascular. Entonces, esto hace que el perfil de los hospitales sea muy diferente y es difícil comparar entre un hospital y otro. Y a esto le sumamos otro gran problema, la centralización. La centralización de cirugía vascular no es la misma centralización que cirugía cardíaca y que cardiología. De tal forma que, por poner aquí un ejemplo, Lleida y Girona están centralizados en nuestro hospital en cuanto a patología aórtica compleja para vascular, pero para cardíaca está Lleida y Tarragona. ¿Y cuántas veces nos han dicho es una disección tipo B? Bueno, la aceptamos nosotros. En realidad es una disección tipo A. Entonces ya la sectorización cambia. Entonces, de entrada, tenemos un problema de sectorización. Si a esto le sumamos un problema en el diagnóstico, porque nos hemos encontrado diagnósticos totalmente diferentes, pasamos al siguiente punto, que es el retraso en el diagnóstico o el mal diagnóstico. Y luego tenemos el siguiente problema, que es el tiempo de tratado de los diferentes centros. Que necesitamos un sistema de emergencias que esté muy definido, que cuando hay una urgencia de aorta, se tienen que activar esto y esto, y para este hospital, de tal forma que los tiempos se disminuyan. A los 3 primeros problemas, la alta mortalidad, los 10 hospitales como posibles referentes y la diferente sectorización, la respuesta es obvia. La patología aórtica aguda se tendría que centralizar. Y no hablo solo de los aneurismas de aorta roto, hablo de los síndromes aórticos agudos en general. Y en cuanto al retraso en el diagnóstico y al tiempo de traslado, que son los otros 2 puntos importantes que aumentan la mortalidad, también es muy claro. Tener un código aorta, como un código IAM, como un código ICTUS, pero un código aorta intrahospitalario. O sea, que todo el hospital sepa que cuando hay estas y estas características se debe de hacer esto y esto, de tal forma que el paciente esté en el menor tiempo posible en quirófano o en la unidad coronaria, a donde le corresponda dirigirse de acuerdo al diagnóstico. Pero de igual forma, en el hospital, también con respecto a toda la comunidad, que el sistema de emergencias sepa que cuando hay un código aorta activado, se tiene que dirigir
a uno o a otro hospital. Hospitales muy específicos. No esto de que si es de cardíaca, si es de vascular, si es de cardiología. Esto hace que fácilmente el médico que tiene que referirlo pierda entre media hora y 40 minutos. Pero centralización nos referimos no a la típica imagen de el paciente roto va hacia el médico, el paciente de la disección tipo A va hacia el médico porque ahí está el mejor médico del mundo. No, nos referimos a que todo el equipo, un equipo especializado de cardiología, un equipo especializado de cirugía vascular, de cirugía cardíaca, de radiología, de anestesia, estén centralizados en el paciente. Que el paciente vaya donde esté todo el equipo completo. Ahora hablo un poco de nuestra experiencia. En general, nosotros tenemos montada la unidad de patología aórtica con anestesia que tiene una guardia cardiovascular, radiología con una unidad específica, la coronaria y además de cardiología una unidad de patología aórtica con una experiencia muy fuerte. Cirugía cardíaca que tiene una guardia presencial, una experiencia quirúrgica también muy fuerte, y nuestra guardia que también es una guardia presencial con una experiencia quirúrgica muy fuerte. También tenemos quirófano híbrido con disponibilidad a las 24 horas. Somos referencia de trauma complejo. Esto hace que a ese punto de síndrome aórtico agudo también le sumemos la experiencia en el trauma de aorta, el puerto, y un alto volumen de patología electiva. Más o menos, esto es lo que tenemos montado como nuestro código aorta, en nuestro intrahospitalario, que incluye estas patologías, los aneurismas de aorta roto, los síndromes aórticos agudos y los traumas de aorta. Tenemos un poco esquematizados cuáles son los tiempos que tenemos en cada uno de los puntos que vemos que tiene más defecto. Por ejemplo, hemos visto que el tiempo desde TAC hasta que se da el alta del hospital que nos enviará el paciente suele tardar 60 minutos. Creemos que esto es mucho. O sea, desde que el TAC llaman al médico que está llevando al paciente que tiene el diagnóstico de aorta, de un síndrome aórtico, en lo que el paciente llama, se pone de acuerdo a qué hospital toca, llama al SEM, tardan 60 minutos. El tiempo desde el TAC, o sea, desde que se realizó el TAC hasta la cirugía, o sea, cuando el paciente entra, si el paciente se deriva, entra al hospital, llega al quirófano, estamos hablando de 160 minutos. Y el tiempo de traslado a cirugía son 100 minutos. Más o menos estos son nuestros datos. Esta es nuestra mortalidad. En el 2018 teníamos una mortalidad del 37% y en el 2019 una mortalidad del 28%. Pero como lo digo, con una N de 14 en promedio por año, es difícil valorar esta mortalidad. Ya no digamos con una N de 1 o 2 pacientes por año. En cuanto a las conclusiones, básicamente la centralización en la patología electiva sabemos que disminuye la mortalidad y hemos visto que ha aumentado la técnica endovascular. En la patología aórtica aguda en Cataluña seguimos teniendo una alta mortalidad y tenemos una variabilidad importante en la sectorización de las diferentes patologías. Esto nos obliga a que en realidad tenemos que centralizar la patología aórtica aguda, montar un código aorta hospitalario y extrahospitalario. Y en esta centralización deben de estar todos los equipos multidisciplinares que en algún momento tengan que ver con esta patología y todo orientado a darle al paciente la mejor atención y en el mejor lugar posible. Bueno, esta era mi presentación, les agradezco mucho. Y yo soy el último del bloque, así es que doy paso a los moderadores. Vamos un poquito justitos de tiempo, ya que haremos poco. Sí, Rafa, ¿te parece que hagamos un par de preguntas? Sí. Vale. Doctor Baimur pregunta a la doctora González si hay alguna experiencia con Licowar. A ver. Sí, nosotros estamos utilizando Licowar desde hace 2 años. Nos lo recomendaron nuestros compañeros del Hospital Clínico San Carlos, que tenían muy buena experiencia con ello, y la verdad que para nosotros ha sido muy tranquilizador. Teníamos muchos problemas de control con el sistema estándar de drenaje de líquido cefalorraquídeo a la hora de drenar, cuando drenar, protocolos bastante estrictos.
con el sistema LicoWare el único requerimiento que tenemos es que el sensor esté bien situado a nivel y que no se movilice, porque el aparato sensa y drena según el sensor donde esté situado. Y si tenemos la desgracia que el sensor se cae, a lo mejor mide una presión que no es la adecuada y drena de forma más intensa de lo que tenemos programado. Pero nos hemos quitado muchísimas complicaciones asociadas y, desde luego, yo lo recomendaría, su uso. Muy interesante. Muy bien. Si os parece, hacemos una última pregunta. En este caso, creo que sería dirigida al doctor Maroto. Si la conducta que se recomienda en un paciente con focal intimal disruption en la aorta ascendente, ¿cuál sería? Dura, ¿eh? Muy interesante la pregunta, pero no me atrevo a responderla. Tendría que ver quizás la imagen del escáner y la evolución, ¿no? Pero no me atrevo a decir. Solamente no lo sé. No sé cuál es. Quizás el doctor Evangelista, no sé si está conectado, seguramente, o el doctor Vilacosta, que debe estar por ahí, a lo mejor podrían decir algo, pero no lo sé. Estoy conectado, pero no he prestado atención. La pregunta, ¿cuál es? Arturo, que en un paciente con focal intimal disruption asintomático en aorta ascendente, ¿cuál sería la actitud? O sea, un crónico. Tiene pinta que es un hallazgo, ¿no? Si es un hallazgo, yo pienso que depende de la edad. Es decir, un joven lo operaría, pero yo he llevado pacientes de 75 años o más, o pacientes con ciertas grandes comorbilidades, y la selección natural es que cuando no se han muerto en los primeros meses, están pseudoprotegidos, con lo cual los manejo casi como un aneurisma de aorta. Obviamente, el hecho de que estén en la raíz castiga mucho. Si están en la parte tubular y es un paciente de mayor CT y está estable y no sabes cuándo tuvo el dolor o hace tiempo, tienes que poner la balanza todo, porque a veces ya han pasado por la situación de riesgo natural y por algo será. Hay que individualizar. Es que es tan excepcional, ¿no? Quiere decir que si ya vemos... Claro, yo he visto 3 casos o 4, no llega más en todos los años. Sí, nosotros hemos operado un caso. Entonces sería, claro, es que al final recopilas al final casuísticas muy limitadas, ¿no? Y es difícil, efectivamente. Te manejarías como si fuera un aneurisma que lo diagnosticas a 55 o 58, harías el mismo planteamiento. Claro. Sí, de acuerdo. Muy bien, pues la verdad es que yo haría 1000 millones de preguntas más, pero si queremos ceñirnos un poquito al tiempo, creo que lo más sano será seguir hacia adelante y seguir con la siguiente mesa, la RESA 3.